Nunca, nunca está en mi corazón herirles, ofenderles. Todo lo contrario, quiero ser de bendición para la iglesia del Señor. Amén. Voy a compartir este tema con ustedes y quiero que tú abras el corazón. No sé por lo que estés pasando, la batalla, la lucha, la prueba, la dificultad, las trampas que el diablo te ha puesto en el camino, pero quiero que abras tu corazón en este momento y deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Amén. Deja que el Espíritu Santo de Dios te golpee con el poder de la palabra. Recuerda lo que dice el libro de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra, cuando dice que es como fuego, quema todo lo que es desagradable delante de Dios y quebranta. Deja que hoy esta palabra te purifique, te santifique, te cambie y te quebrante para la gloria de Dios. Deja que la palabra te quebrante, hermano. Deja que la palabra de Dios te administre, te bendiga de una manera muy especial. Porque sé que esto va a tocar el corazón de muchos de los que estamos ahora mismo conectaditos. Por eso te digo, estamos en vivo en este momento y por eso por favor, ayúdanos a alcanzar un gran número de personas. Escríbenos, manda tus peticiones, porque vamos a estar orando también por tu necesidad. El tema que voy a compartir hoy con ustedes, escúchelo por favor y abre el corazón y deje que el Espíritu Santo trate con usted. No se rebele contra la palabra. Este es el tema. No seas rebelde. Escúchalo, te lo voy a repetir. No seas rebelde. Hace tiempo, y tú lo sabes, tú que me oyes en este momento, tú lo sabes, que hace tiempo el Señor te viene hablando. Y esta palabra no está dirigida solamente a los que están fuera de los caminos del Señor, los que han dejado la fe, los que se han apartado del camino verdadero, de la santidad. Le está hablando también a gente que está dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, sentados en las sillas, en las bancas de la iglesia, pero ha sido rebelde con el Señor. Y tú lo sabes, porque el diablo, hermano, ha ensuciado, el diablo ha destruido de una manera impresionante la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Y yo estoy seguro, te lo digo el 100% seguro, que el Espíritu Santo de Dios, cuando tiene un propósito con tu vida, Él te reprende, Él te hace sentir que lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios. No seas rebelde, no pelees con el Espíritu Santo, no te resistas a la palabra. No te resistas a la voz del Espíritu Santo que te está buscando, que te está llamando, que te está tratando de llamar nuestra atención. No te pierdas, sé inteligente, sé sabio. No te resistas a la voz de Dios. Si tú quieres rechazar la voz de este predicador, lo puedes hacer, pero no rechaces el llamado de Dios a tu vida. Sé sensible, deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Tú sabes mejor que nadie que Dios te ha estado llamando de muchas maneras. Dios te ha hablado a través del predicador, te ha hablado a través de tu pastor, te ha hablado a través de tus compañeros de trabajo. A veces Dios usa hasta el hombre impío, hasta el pecador, que muchas veces le dice a uno: yo noto que eres diferente, ya no eres el mismo. Ya no eres aquel hombre que lloraba en la presencia de Dios. Aquel hombre que tenía intimidad con Dios. Aquel hombre que se apartaba solas con Dios para que Dios tratara con tu vida. Noto que no eres el mismo. Hermanito, esas cosas no son casualidades. Es el amor de Dios que está tratando contigo, que te está hablando.
Deja que Dios trate contigo. No conozco tu necesidad, no sé tus procesos, no sé por dónde está pasando, pero he sentido fuertemente de parte de Dios compartir con ustedes hoy esta palabra. No seas rebelde. Amasuitalai kimai. Oh, gloria a Dios. Te lo repito. Siento fuertemente de parte de Dios compartir esta palabra hoy con muchos de ustedes. Hay cientos y cientos de personas, no solamente afuera, lo estoy repitiendo, sino dentro de la iglesia, que esta palabra la están necesitando con urgencia, porque el tiempo se te está acabando. No esperes el azote de Dios, no esperes el castigo de Dios, no esperes que las cosas te salgan mal. Porque a veces cometemos el error que porque tenemos salud, tenemos dinero, tenemos buen trabajo, todo nos está saliendo bien, parece que pensamos nosotros que Dios está agradado. Pero hay cosas que a Dios no le agradan de miles y miles de cristianos. Hay cosas que se hacen que están ofendiendo la presencia de Dios. Y por eso hoy te hago este llamado. Iglesia bendita del Señor. A ti que estás en la iglesia, pero no andas bien delante de Dios. A ti que te has apartado y Dios te ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Escucha, escucha, no seas rebelde. Te voy a invitar por favor, a que abras las escrituras. En Isaías capítulo 63, versículo 10. Repito, Isaías 63, versículo 10. Escucha bien lo que dice esta palabra, porque esto sacudió mi vida de una manera tremenda. Esto me ha estremecido de una manera tremenda mi vida. Y espero que Dios lo haga contigo también. Y podamos volvernos a Dios. Porque Dios está viendo su iglesia, la iglesia del siglo XXI. Y la iglesia se va apartando más y más de la presencia de Dios. Y Dios ya está sonando alarmas. Estamos viendo cosas terribles. Estamos viendo que la mano de Dios pronto va a sacudir los altares, va a sacudir las iglesias. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿cuál será el final de los que andan en pecado? De los impíos y pecadores, dice la Biblia. Por favor, recapacita antes de que sea tarde. Esto es una palabra de carácter urgente para la iglesia, para la rebeldía, para de vivir en ese pecado oculto. Páralo, detente. Dios no está agradado con lo que está pasando dentro de la iglesia. Dios está viendo la conducta de los cristianos de hoy en día y Dios no está agradado. Su ira está a punto de derramar su juicio sobre la tierra. Estamos tomando estas cosas con liviandad. Recuerda, muchas veces cuando uno predica este tipo de mensaje, la gente dice que uno es predicador de malos augurios, que uno lo que trata es de meter miedo en la gente. No, yo soy un fiel predicador de la bendita palabra de Dios. Yo solamente te estoy avisando de parte de Dios, te estoy informando directamente de la palabra para que recapacites. Porque aunque otros no quieran predicar esto, te lo repito, el infierno es real, así como el cielo es real. Bendito sea el nombre de Dios. Dios aborrece el pecado. Y dice aquí la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 63, verso 10, dice la Biblia, mas ellos fueron rebeldes. ¿Qué palabras esas, hermanos? Escúchelo. No hay nada que duela más para uno que es padre de familia que un hijo sea rebelde. Que tú le digas a un hijo lo que tiene que hacer y él haga todo lo contrario de lo que tú le has pedido que haga. No hay nada que traiga más dolor, más sufrimiento a una familia que cuando tú miras a tus hijos caminar
de una manera desordenada y apartada de los caminos de Dios. Si a nosotros como humanos, nosotros en nuestras imperfecciones, nos duele la rebeldía de un hijo, yo te pregunto en esta bendita oportunidad, ¿qué crees que siente Dios en este momento cuando Él mira hacia la tierra y ve su iglesia? Te ve a ti, me ve a mí. Por favor, iglesia bendita del Señor, pregúntale al Espíritu Santo si está agradado contigo, si está agradado con la vida que estás llevando, si le agrada cómo le sirves, si le agrada la vida de santidad, de obediencia, de sometimiento, la vida de oración que estás llevando, la vida de entrega que estás practicando delante de la presencia de Dios. Ha llegado el momento que tenemos que detenernos en la vida, reflexionar, recapacitar. Por favor, escucha lo que hizo este pueblo. Dice la Biblia, mas ellos fueron rebeldes. Pero hoy yo traslado estas palabras a la iglesia del siglo XXI. La iglesia de nuestros tiempos es una iglesia rebelde delante de la presencia de Dios. Los cristianos de hoy en día hacen lo que les da la gana, viven como les da la gana, han creado su propio evangelio. Por favor, hoy te hago un llamado, no te salgas de la palabra, vive la palabra, sujétate a la palabra, obedece la palabra. Que haga todo el mundo lo que quiera, pero no lo hagas tú. La iglesia se va a perder si continuamos por ese camino. Dios no viene a buscar una iglesia rebelde. Dios no viene a buscar una iglesia impía. Él no viene a buscar una iglesia que tenga componendas con el pecado, con el mundo y con los placeres de la carne. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia sin manchas ni arrugas, ni cosa semejante, dice la bendita palabra de Dios. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Una iglesia gloriosa. Esa es la que Cristo viene a buscar. Pero cuando yo leo estos pasajes de la Biblia, mas ellos fueron rebeldes. Ay, eso me duele tanto el corazón a mí. Porque yo sé, mi amado hermano, el amor que Dios tiene por ti. Yo sé cuánto Él te amó. Él entregó su vida. Él entregó su sangre. A Él le pusieron una corona de espina. Lo escupieron. Él sufrió, aleluya, que un soldado romano le traspasara su costado por culpa de nuestro pecado y de nuestra rebelión. ¿Por qué hoy tenemos que continuar siendo rebelde? Iglesia bendita de Jesucristo, escuchemos la palabra de Dios y volvámonos a Dios con urgencia. Si en tu iglesia se vive como le da la gana, vive tú en santidad. Nunca te excuses diciendo, es que aquí se permite esto, aquí se permite aquello. Sujétate a la palabra, porque recuerda lo que siempre repito cuando predico la palabra. La Biblia, la santa palabra de Dios, está por encima de los teólogos, por encima del pastor, por encima de todo ser humano. Esta es la regla de fe y conducta del cristiano verdadero. Por eso, oye la palabra y escúchala. No seas rebelde, iglesia amada. No seas rebelde. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate en este momento contigo. Si tienes que tirarte de rodillas y pedirle perdón a Dios, tírate de rodillas allí donde me estás escuchando en este momento. Lánzate en la presencia de Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. La rebeldía te llevará a tu destrucción. La rebeldía arrastrará a tu familia, a tus hijos. Es lamentable darle la espalda a Dios. Las consecuencias son destructivas. Son, hermanos, inexplicable lo que viene cuando un ser humano se vuelve rebelde delante de Dios. Muchas veces no medimos las consecuencias. Muchas veces nos parece que todo marcha igual, porque el diablo es experto en engañar la vida de los seres humanos. Pero tú no te dejes engañar. Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Mas ellos fueron rebeldes, dice la Biblia. No sigas siendo rebelde delante de la presencia de Dios. Y sabes,
¿Sabes a dónde lo llevó la rebeldía? Aquí dice, e hicieron enojar. Atentos a esto. Iglesia, por favor, abre el corazón a esta palabra. Porque lo que estoy diciendo ahora mismo directamente de la palabra está pasando en las iglesias, está pasando en los templos. El Espíritu Santo no está agradado. El Espíritu Santo está contristado, está entristecido. El Espíritu de Dios no se agrada con la forma en que hoy le estamos sirviendo a Dios. Nuestros templos, nuestras iglesias están apagadas, están indiferentes, no se ora, nadie busca a Dios con entereza, con entrega total. Hay una rebeldía, hermano, impresionante en nuestros templos. Repito, nadie casi se sujeta a la palabra de Dios. Porque yo te voy a decir algo, una iglesia que vive agradando a Dios, una iglesia que se sujeta a la palabra, una iglesia que vive en obediencia, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia donde Dios está agradado con ese pueblo. El poder de Dios se manifiesta, allí habrán milagros, allí habrán liberaciones, allí el diablo se tendrá que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Es imposible que Satanás haga nido o se quede en una iglesia donde el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta y donde se vive en una vida de obediencia delante de Dios. Pero aquí dice la Biblia, mas ellos fueron rebeldes. Y lo más terrible de eso, que cuando un ser humano es rebelde, atento a lo que estoy diciendo, porque si tú estás viviendo en rebeldía, yo quiero decirte que, oye bien lo que dice aquí, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Quédate un momento meditando, por favor, que el Espíritu Santo está molesto. Oh, siento la presencia de Dios de una manera poderosísima. El Espíritu Santo no está agradado. Y óyeme bien lo que te digo. No importa el título que usted tenga. Yo puedo ser pastor, yo puedo ser predicador, puedo estar resucitando muertos, pero Dios jamás se agrada con un espíritu de rebeldía. Aquí no podemos hacer lo que nos da la gana. Recuerda las palabras de Jesucristo en Lucas 6:46, te lo repito, Lucas 6:46. Métete esa palabra en el corazón. Escucha lo que dice el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, tu Señor y mi Señor. Él dice en su palabra, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que el Señor le está haciendo a su pueblo hoy. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Iglesia, nos está preguntando el Señor. Nos está preguntando la iglesia del siglo XXI. Nos está preguntando a todos los que estamos en esta transmisión en vivo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? De nada sirve que yo predique, que yo cante, que yo esté en la iglesia, que cargue una Biblia. De nada sirve si yo no obedezco lo que Él me dice. Desde el día que usted se convierte a Cristo, muere al viejo hombre, muere al pecado y resucita una vida nueva de obediencia y entrega total y absoluta al Señor. Desde ese momento, el hombre cristiano ya no hace su voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de su Señor. Se sujeta a la voluntad de Jesucristo, de la palabra bendita de Dios. Así debe de vivir la iglesia de nuestros tiempos.
La iglesia de hoy no está haciendo estas cosas. Y el Señor nos está llamando, nos está hablando con urgencia, porque el tiempo se nos acaba. Él viene por su pueblo y la iglesia no lo está esperando. La iglesia no está preparada. La iglesia está viviendo en rebeldía. La iglesia está viviendo en desobediencia. Se está tolerando el pecado como Dios se lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis. Pero yo tengo contra ti, le dijo, que toleras que esa mujer llamada Jezabel, aleluya, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Hay que parar con ese jueguito. Traigamos la santidad delante de Dios. Vivamos en santidad. Seamos celosos del altar de Dios, celosos de la palabra. Volvamos a predicar contra el pecado y prediquemos la santidad, aunque se moleste la gente. Recuerda que Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La humanidad ya está cansada de mensajes baratos, tibios, insípidos, sin presencia de Dios, sin un auténtico celo por la verdad del evangelio. Necesitamos hombres que se atrevan a predicar esta verdad, que no le tengan miedo al diablo ni a la gente, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente, el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos va. Cristo viene por su iglesia y su iglesia se está desviando, su iglesia se ha torcido. Por favor, iglesia amada, vuélvete al Señor. Tú que me escuchas a través de las redes sociales, comparte este momento que estamos en vivo, comparte con el mayor número de personas posible. Necesitamos alcanzar a todos los que están necesitados. Necesitamos alcanzar al perdido, al borracho, al drogadicto, al hermano que se ha desviado de la verdad, que se ha apartado de la santidad verdadera delante de Dios. No siente dolor, no siente dolor estar en un templo vacío, muerto, sin la presencia de Dios. No siente dolor estar sentado en la sala de tu casa y no sentir la presencia de Dios contigo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué hay tanta tibieza espiritual? ¿Por qué usted entra a los templos en nuestros días y no hay presencia de Dios? No hay manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los demonios se dan el lujo de tener personas atadas y oprimidas en nuestros templos? Porque tenemos enojado al Espíritu Santo de Dios. Como lo dice aquí la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios está enojado? Porque hemos sido rebeldes. Mas ellos fueron rebeldes. Aleluya. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Y les dice estas palabras. En Efesios capítulo 4, versículo 30. Ustedes lo saben. Yo siento una aflicción en mi espíritu en este momento. Y deseo con todo mi corazón despertar la conciencia de alguno. Deseo que esto despierte la iglesia de Jesucristo. No sigas ofendiendo al Señor. No sigas cometiendo ese pecado oculto, ese adulterio, esa fornicación. No sigas guardando esas raíces de amargura, resentimientos, odio, falta de perdón. Toda esa rebeldía tiene enojado al Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, Efesios 4:30, no contristéis. En otra traducción dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Es santo. Que nunca se te olvide que en este momento de la historia, desde el día de Pentecostés, desde el día que Cristo fue ascendido al cielo, Él lo dijo claramente, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese,
el Consolador no vendría para estar con vosotros. Pero si yo me fuere, dijo Jesucristo, yo os lo enviaré para que esté con vosotros. Y yo soy testigo del poder de Dios. Tú también eres testigo. En este momento, el Espíritu Santo de Dios es el que mueve la iglesia. Es el que le da la autoridad y el poder a la iglesia para servir a Dios. Pero ¿cómo podremos resistir el mal de nuestros tiempos? La maldad que pulula por nuestras calles, que se han introducido en nuestros templos. ¿Por qué el mundo, el pecado, la rebeldía, gente endemoniada, por qué eso ha llegado hasta nuestras iglesias? Porque el Espíritu Santo está contristado. Nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro paracleto, la tercera persona de la Trinidad, como lo dice la Biblia claramente. Si yo me fuese, les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero qué doloroso es que el Espíritu Santo lo tenemos en este momento contristado en nuestras iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esa carta desde la prisión a los hermanos de Éfeso. Y les dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual, les digo, fuisteis sellados. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene a buscar rótulos, Él no viene a buscar denominaciones, Él no viene a buscar concilio, Él viene a buscar los sellados con su Santo Espíritu. Por eso te lo repito, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para vuestra redención. Cuando Él venga, Él va a buscar a los que están sellados, que son propiedad de Él. Toda persona, desde el momento que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y pasa a ser propiedad de Dios. Y no solamente eso, hermanos. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas a los Corintios: ¿o ignoráis, le dijo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Oh, bendito sea el Señor. Por eso yo te ruego en este momento, ya no sigas siendo rebelde. La rebeldía contrista el Espíritu Santo. La rebeldía hace enojar el Espíritu de Dios. Y por eso se ha ido de nuestros templos. Por eso nuestros templos están llenos de cadáveres espirituales, de gente muerta espiritualmente. No hay vida, no hay poder, no hay unción, no hay lágrimas. Cuesta ver un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y como no hay derramamiento del Espíritu Santo, estamos buscando estrategias humanas para sustituir el mover del Espíritu. Hemos puesto muchachas a danzar en los púlpitos con la banderita. Gloria a Dios. No te digo que por eso te vas a ir al infierno. No, pero óyeme bien lo que te digo. Sobre todas las cosas, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca el poder auténtico de Dios de aquellos tiempos pasados, donde el poder de Dios se movía en las iglesias. Los endemoniados eran libres, los cautivos eran libres para la gloria de Dios. Los borrachos salían sin deseo de volver a tomar. Los drogadictos eran libres de las drogas. El que era malcriado dejaba las malas palabras y se volvía un hombre de bien. El ladrón dejaba de robar. El adúltero abandonaba el adulterio. El fornicario se apartaba de la fornicación. El mentiroso dejaba de mentir. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te da el poder, la unción para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Sin Él tú no eres nada. Pablo decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
Y por eso quiero llevarte nuevamente a este texto bendito de la Biblia, de Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Vas a hacer tú lo mismo? ¿Te vas a mantener en ese estilo de vida? ¿Vas a dejar que el diablo te arrastre y haga contigo lo que le dé la gana? Para ese jueguito. En el nombre de Jesús te reto. Para ese jueguito. Ponte del lado de Dios. Dile al diablo: hasta ahora se termina este estilo de vida que he llevado. Se termina esta rebeldía en mi vida. Convoca a tu familia, llama a tus hijos, llama a tu esposa, llama a los allegados a ti. Comparte este mensaje. En este momento compártelo, porque estamos en vivo. Y que podamos alcanzar a todo ese pueblo que tanto lo necesita. La iglesia necesita en este momento un despertar auténtico del poder de Dios. Pero ¿dónde está el problema, hermanitos? ¿Dónde está el problema? Porque hay que atacar el problema. Si tú quieres ser sano de una enfermedad, tenés que atacar la enfermedad con la medicina adecuada. Si queremos que la iglesia de Jesucristo se sane espiritualmente hablando, necesitamos atacar el mal que tenemos dentro de la iglesia. Y lo que hoy tenemos en la iglesia es gente que no es sumisa a Dios, que no se sujeta a sus líderes, que no obedece a sus pastores, que son obsoletos, que ellos son como ovejas sin pastor. Tenemos las iglesias llenas de cabros. Y razón tenía Charles Spurgeon cuando dijo: yo temo, dijo, que algún día, en lugar de estar pastoreando iglesias, ovejas, estaremos entreteniendo cabros. Qué palabras de ese hombre. Y verdad de Dios, que eso es lo que tenemos hoy, hermano. Y eso está escrito en la Biblia. Que habrán cabros y habrán ovejas. Procura ser una oveja del Señor. Pero aquí esto es doloroso. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Pregúntale al Señor en este momento. Pregúntale. Ahí donde estás. Habla con el Señor. Sé honesto, sé sincero. Abre el corazón. No te engañes a ti mismo. Porque a Dios nadie lo engaña. Lo dice claramente Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie. Yo no conozco un ser humano que sea demasiado listo para burlarse de Dios. No lo conozco. Usted puede hacer en la iglesia, evadir al pastor, evadir a los líderes, burlarse de los pastores, burlarse de los predicadores, burlarse de la misma iglesia, burlarse de su familia. Pero yo te digo una cosa: jamás podrás burlarte de Dios. Jamás. Y te estás engañando a ti mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Anótalo, escríbelo. Memorízatelo, métetelo en el alma. Dios no puede ser burlado. Por eso yo te reto a que seamos íntegros, honestos, transparentes. Deja que el poder de la palabra bendita de Dios cale profundo en tu alma. No vivas en ese engaño. No te dejes engañar por el diablo y caer en esa trampa de la mentira y el engaño de Satanás. No lo permitas. Sé sabio, sé inteligente. Dios te dio sabiduría. Usa tu sabiduría para el bien. No caigas en las trampas del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dime, te hago una pregunta. ¿A dónde vamos a llegar si tenemos enojado al Espíritu Santo? ¿A dónde? Dime a dónde va a ir la iglesia. ¿Qué va a ser de nosotros cuando se levanten los brujos, los santeros, los hechiceros, el diablo, los demonios y ataquen la iglesia? Porque yo te voy a decir algo: el diablo tiene muchas estrategias para hacerle daño al pueblo de Dios. Porque a veces nos parece que cuando el hermanito ya se fue a la barra, a la discoteca, a las drogas, al pecado, al adulterio, al mal
desenfrenadamente, es que ya el diablo se lo llevó. No te engañes con eso. El diablo ahora no necesita sacarte de la iglesia. Te deja en la iglesia perdido. Eso es más peligroso todavía, porque estamos perdidos y con la Biblia en la mano, apartados de Dios, viviendo en rebeldía y sentados en la silla de la iglesia. Eso es peor todavía. ¿Cómo fue que el diablo se nos vino metiendo a la iglesia? ¿Cómo es que el mundo se nos metió a la iglesia? ¿Cómo ocurrió esto? Porque la Biblia dice claramente, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo, no seamos rebeldes. Hermanito, todos los que estamos en la iglesia somos conscientes cuando nosotros empezamos a descuidarnos espiritualmente. Todos. Nadie puede decir yo no me di cuenta. Nadie puede pecar de inocente o de ignorante. Nadie. Porque Dios te dio la capacidad de meditar, de pensar, de reflexionar, de entender. Dios le dio sabiduría al ser humano. Y cuando tú eres cristiano y tienes la mente de Cristo, todavía tienes una sabiduría más elevada, porque es la sabiduría de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hoy yo les hago este reto a todos los que me oyen. No seamos más rebeldes. No enoje el Espíritu Santo. No comete ese error. Por favor, recapacita. Pregúntale en este momento, pregúntale: Señor, ¿te agrada la vida que llevo? ¿Te agrada cómo hablo? ¿Te agrada cómo visto? ¿Te agrada cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Habla con el Señor. Habla. ¿Te agrada cómo te sirvo como cristiano? ¿Te agrada la vida cristiana que estoy viviendo? ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto en el trabajo, en la escuela, en la universidad? Habla con el Señor. El Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo le dará testimonio a tu espíritu de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No te pierdas. No te pierdas. Y sigue diciendo aquí: e hicieron enojar su Santo Espíritu. Escucha bien lo que viene, porque muchos están contentos porque dicen: no, hermano, me salí de la iglesia y me prosperó el negocio, no tengo enfermedades, la cuenta bancaria está al tope, no tengo deudas, tengo todos los papeles en regla, todo me va de maravilla. Ten cuidado. Ten cuidado. Por eso Jesucristo lo dijo claramente. Mateo 16:26. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el poder si tienes vacío el corazón? Si estás muerto espiritualmente. Si tienes enojado al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cuál es el peligro? Cuando la rebeldía se apodera de tu corazón. Y no caigas en este error, porque a veces la gente dice: no, hermano, es que yo no voy a hacer lo que el pastor diga. No, tú obedeces la palabra. Y cuando tú obedeces la palabra, obedeces a tu pastor. Obedeces a tu líder, porque eso es bíblico. ¿O qué quiere usted? ¿Que saquemos eso de la Biblia también? Si fue Dios el que lo estableció. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta por vuestras almas. Eso es bíblico. Eso no es un invento. Eso está en la Biblia. Por lo tanto, aquí viene lo tremendo, hermano. Porque la rebeldía te va a llevar a una destrucción. La rebeldía te va a llevar a una desgracia. Aquí dice, mira, escucha. Por lo cual se les volvió enemigo. O sea, el Paracleto divino, el Consolador, el que tiene que guiar la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí?
si en lugar de guiarte se vuelve tu enemigo y empieza a pelear contigo? Porque aquí dice, y él mismo peleó contra ellos. Yo no sé si tú piensas que vas a ganar esta guerra. Hace tiempo, hace rato que Dios te viene hablando. Hace tiempo que Dios te está exhortando, te está llamando la atención. Iglesia, despierta. Iglesia, regrésate. Iglesia, búscame. Apártate del pecado, vive en obediencia, vive en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Dios está llamando a la iglesia y la iglesia está ignorando la palabra. La iglesia está viviendo como le da la gana hasta que nos llegue el momento del dolor, de la angustia, de la batalla. ¿Cuándo vas a esperar que el Espíritu de Dios empiece a pelear contigo? ¿Vas a esperar el día de la angustia, el día del dolor, del sufrimiento, cuando te sientas en un callejón sin salida? Ahora mismo el amor de Dios te está alcanzando. Escucha lo que te voy a decir. Isaías 55, versículo 6. Esa palabra también es para ti. Ya no sigas rebelde. Ya no sigas oponiéndote a la voluntad de Dios. Dios te está llamando. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová. Recibe esa palabra. Recibe ese consejo de Dios para tu vida. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Llámale. No esperes que sea mañana. No esperes el día malo. No esperes estar en una cárcel, en un hospital. No esperes que el juicio de Dios te alcance. No esperes que el Espíritu Santo de Dios empiece a pelear contigo y empieces a perderlo todo, y después de tener bendición, de tener cosas materiales, termines en la calle por rebelde, por darle la espalda a Dios. Sé sabio. La voz de Dios te habla a través de su palabra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, dice la Biblia. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca de ti en este momento. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando, hermanito, amigo que me escuchas. Dios te está llamando. Él te dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Esto es urgente. Llámalo inmediatamente. Tírate de rodillas. Clama al Dios de la gloria. Dile: no me sueltes, por favor. No me sueltes. Agárrate de la mano de Dios. ¿Por qué tienes que esperar el día malo? ¿Por qué tienes que, aleluya, reconocer tu condición hasta que estés metido en un callejón sin salida, en un problema terrible, en una cárcel, en un hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice: por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Oh, qué terrible sería eso, hermano. Qué terrible. Esto se vio hasta en la iglesia primitiva. Recuerda cuando Ananías y Zafira le prometieron algo a Dios y no se lo cumplieron. Le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y Pedro le dijo: no habéis mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo. Y cayeron muertos a los pies de los apóstoles. ¿Por qué, hermanitos? Tenemos que esperar que venga el día malo. Por favor, es el momento de buscar a Dios más que nunca. La iglesia tiene que entender. Por favor, yo hablo esto con angustia porque siento que Dios nos va a dar un sacudimiento terrible. Porque hace rato que Dios viene hablando. Hace rato que Dios está llamando nuestra atención. Ha visto nuestro caminar. Ha visto nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestra apatía. Usted ve en las iglesias, hermano, la gente están en los celulares texteando, recibiendo llamadas, en pleno mensaje, en pleno culto, masticando chicle, indiferentes, se salen 10 veces al baño, hacen lo que les da la gana. No hay reverencia, no hay respeto, no hay temor de Dios. Por favor, iglesia amada,
Ya no seamos rebeldes al Señor. Ya no. Aleluya. Escucha lo que le dijo el Señor a Jerusalén. Jesucristo dijo en Mateo 23. Mateos 23, versículo 37, 38 y 39. Escucha bien eso. Mateo 23, 37, 38 y 39. Esto es impactante. Jesús, el Señor de la iglesia, mi Salvador, tu Salvador, le dijo a aquel pueblo, a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, le dijo, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y le dice: y no quisiste. Estas palabras hoy no son para Jerusalén. Estas palabras hoy son para la iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia de Jesucristo. Escucha lo que te dice el Señor. ¿Por qué desprecias la palabra? ¿Por qué desprecias a los profetas de Dios que ha levantado para hablarte? ¿Por qué? Dios le decía a este pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué rechazamos hoy a la palabra? ¿Por qué rechazamos? Dios le está hablando a su iglesia: iglesia amada, y vuélvete. Vuélvete a la santidad verdadera. Vuélvete al evangelio genuino, bíblico. Volvámonos a la senda antigua. Hay una cantidad de falsos predicadores y pastores y profetas por ahí que te dicen que Dios solo mira el corazón. Iglesia, vuélvete a la palabra. Eso es engaño, eso es mentira. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la Biblia: y el mismo Dios de paso santifique por completo. Eso es Biblia. Eso no es cuento de hadas. Eso no es mentira. El mismo Dios de paso santifique por completo, no a medias, no en partes, por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bendita palabra de Dios. Eso no es legalismo, eso no es religiosidad, eso es el auténtico evangelio puro y santo, sin quitarle ni agregarle. Si tú amas la palabra, di amén. Si estás de acuerdo con lo que te estoy predicando, dale gloria a Dios y comparte el mensaje para que muchos sean alcanzados para la gloria de Dios. La iglesia necesita con urgencia. Lo dije hace unos días predicando en otro estado. La iglesia está en cuidados intensivos, le dije, hablando espiritualmente. La iglesia está agonizando. La iglesia no está como Cristo quiere que esté. Y nadie está preocupado. Si tú amas a Cristo y amas la iglesia, no le escondas la verdad. Predícale la verdad. Enséñale la verdad. Voy a ir concluyendo en un momento. Bendito, bendito sea el nombre de Dios. Escucha bien lo que dice Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan. Ay. Ese ay viene de parte de Dios. Es un lamento. Ay de los hijos rebeldes, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Escucha bien eso.
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué tremendo esto. Nunca, nunca pongas como fundamento una religión, un hombre, una mujer. No. Tu fundamento es Cristo y su palabra. Nunca te refugies en nadie que no sea Dios y su palabra. Nunca vivas a espaldas de Dios. El pueblo al que le está hablando aquí Dios es a Israel, pero hoy nos habla a nosotros. Ellos habían puesto su confianza en Egipto. Y Él les dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Ay de los cristianos que se están apartando de los caminos de Dios. Ay de los cristianos que estando en las sillas de las iglesias, están sirviéndole a Dios como les da la gana. Viviendo en rebeldía, viviendo en desobediencia. Haciendo como les da la gana. Su propio programa. Yo voy a hacer como a mí me gusta. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Deja de estar buscando al brujo para que te diga cuál es tu futuro. Deja de consultar a falsos profetas para que te digan qué es lo que te va a pasar o qué es lo que viene. Consulta la Biblia, la palabra fiel y verdadera, la que nunca falla. Ahora la gente anda consultando. Hermano de mi alma, eso no es bíblico. Busca a Dios, busca su voluntad, busca su consejo. Vete a la Biblia y depende de Dios. Y ya no seas rebelde. Vive una vida dependiente de Dios. Depende completamente de Dios. Y cierro con estos benditos pasajes de la Biblia. Éxodo capítulo, permítame un segundo, 23, Éxodo 23, del verso 20 en adelante. Escuche bien lo que Dios le dice al pueblo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, le dice Dios a su pueblo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Atento, iglesia, escuche bien esto. Verso 21. Guárdate de él. Como diciendo, vive en temor, en reverencia. Respétalo. Guárdate de él y oye su voz. O sea, no seas rebelde. Oye su voz. No le seas rebelde. Repito. Dice Dios, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Cuidado, cuidado. Dios te está dando tiempo, pero no es que Dios te va a aguantar toda la vida. Él no va a perdonar la rebelión. Si tú no estás oyendo su voz, obedeciendo su palabra, ten cuidado, porque algo terrible puede venir. Terrible, terrible, terrible. Y no lo vayas a lamentar, porque hay gente que ahora mismo saben de lo que estoy hablando. Están destruidos porque fueron rebeldes con Dios. Yo mismo escuché un hombre, un testimonio tremendo,
impactante. Y él decía estas palabras: nunca te metas con un hombre que Dios haya llamado. Es el testimonio de este varón. Aquel pastor le predicó la palabra y él le dijo: olvídese, pastor, yo no quiero nada con Dios ni lo que usted me diga. A mí no me interesa lo que usted diga. Y lo desafió al pastor, aquel siervo de Dios. Y se fue el siguiente día a su trabajo. Y se subió a un techo y llevaba una barra de metal. Y no se dio cuenta que arriba pasaban los cables de electricidad de alta tensión. Y dice aquel hombre que él tocó los cables de alta tensión y la llama de fuego se le penetró aquí y lo derritió. Y con el dedo que él señaló al pastor y lo amenazó, esa fue la primera mano que le cortaron cuando llegó al hospital. Y él enseña sus cicatrices. Un hombre sin sus manos. Y todo destruido su cuerpo por rebelde. Y él dijo: no seas rebelde. ¿Por qué hay que entender las cosas hasta que ya estamos en una condición terrible? En este día, te voy a leer el verso 22 y leo Isaías 1:18 y terminamos. Pero si en verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Mire lo que Dios hace con el que es obediente. Y afligiré a los que te afligieren. En otras palabras, tú solamente preocúpate de serle fiel a Dios y no te preocupes de los demás. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios te defienda. Tú no ofendas a Dios. Si aquellos ofenden a Dios, ora por ellos. Tú no lo ofendas. Querido hermano, amigo que me escuchas, en esta bendita noche aquí en Nueva York. No sé el horario en que tú me estés escuchando. Yo no sé si ya tocaste fondo. Yo no sé si en este momento estás bañado en lágrimas y sientes que hasta el enemigo te dice: para ti no hay perdón, para ti no hay salida. Pero yo tengo una palabra final que compartir contigo. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia. Y recibe esta palabra. Si has estado viviendo en rebeldía, si te has apartado del camino de Dios, si has estado en la iglesia y has estado tibio, vacío, frío, indiferente, llevando una doble vida, si has vivido en una rebeldía constante delante de Dios, quiero entregarte esta palabra de parte de Dios para ti. Esto dice la Biblia: venid luego, dice Jehová. No te tardes. Si hoy Dios te está llamando, mete mano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire qué lindo es Dios, que a pesar de tu rebeldía quiere que te pongas a cuenta con Él. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa en el fango que has caído, en el descuido que hayas caído. Si caíste en una trampa de pecado, de maldad, hoy es tu día. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oye la voz de Dios y ya no sigas rebelde.
hoy Él te quiere perdonar, te quiere lavar con su sangre preciosa. Deja que te restaure. Todo te ha salido mal por tu rebeldía. Dios en su amor te está llamando. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ponte a cuentas con Dios ahora mismo. Quiero hacer una oración por todo aquel que se quiera reconciliar, el que quiera aceptar. Ponte de rodillas, ahí donde estás, donde te encuentres. Si vas manejando, solo presta atención y medita en el Señor. Pero el hecho de que tú hagas una oración no quiere decir que tú eres salvo. No, depende de la honestidad, sinceridad y la integridad de tus palabras, de lo que tú lleves aquí en el corazón. No es por repetir lo que otro diga, es la honestidad con que tú vas delante de Dios. Pero entendiendo que hay algunos de ustedes que nunca han sido cristianos, ni entienden lo que es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es abrir el corazón, arrepentirse de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y confesar a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Vamos a guiarte. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Reconozco que he pecado, que te he ofendido. Me siento mal, me siento vacío. Perdóname, límpiame, santifícame más y más de mi maldad. Gracias, Jesús, porque no has llegado tarde. Te ruego que me selles con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Límpiame con tu sangre todo pecado, toda rebeldía, toda maldad que hay en mi corazón. Perdóname, porque reconozco, Señor, que aún estando dentro de la iglesia, he vivido una vida de rebeldía y no he sido obediente a tu palabra. Perdóname, me duele en lo más profundo de mi alma haberme portado mal delante de ti. Límpiame más y más de mi maldad y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Amén, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos los que están aceptando, que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por los enfermos, por los que están atados, oprimidos. Vamos a hacer una oración por ustedes ahora. Amén. Ponte ahí en comunión con Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, todos los que han aceptado, los que han reconciliado en este momento, Padre, están derramando lágrimas con dolor, angustia delante de ti. Limpia con tu sangre. Ordeno todo poder satánico que salga de esa vida. Todo espíritu de alcoholismo, de droga, de homosexualismo, lesbianismo, opresión del diablo, te tienes que ir de esa vida. Depresión, te ordenamos que salgas en el nombre de Jesús. Suelta esa persona que has tenido atada por tantos años. Ordeno todo demonio en el nombre de Jesús que salga de esa vida. Sal de ese cuerpo. Suelta ese joven que no te pertenece. Suelta esa dama, ese caballero. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Liberta. Rompe ataduras del diablo, Padre. Rompe toda ligadura satánica. Gracias por lo que estás haciendo, Dios mío. Entra en ese hospital, en ese cuarto, en esa habitación donde esté esa persona sufriendo, Señor, cautiva de una enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesús, por tus llagas, lleva salud a ese lugar donde está la persona enferma. No importa la enfermedad, en el nombre de Jesús. Ordenamos que salga por el poder de tu palabra, por la llaga de Cristo. Amén, Padre. Restaura, Dios mío. Restaura tu iglesia. Restaura las familias.
Restaura los jóvenes, damas, caballeros. Restaura los ministerios para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga muchísimo a todos. Ha sido un grato honor compartir esta palabra con ustedes. La he compartido de lo más profundo de mi corazón, con amor y deseando y rogando al Señor que haga grandes maravillas y prodigios. Reciban un saludo sincero de este servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará siempre orando por cada uno de ustedes. No olvide suscribirse a nuestros canales para poder servirle cada vez que tengamos una programación en vivo. Si lo quiere hacer, en YouTube suscribirse, Iglesia JRS, y si lo quiere hacer en Facebook igualmente, Iglesia JRS. Suscríbase en esos canales que son los canales oficiales donde usted siempre estará escuchando palabra de Dios de este bendito ministerio. Toda la gloria y toda la honra se la daremos al Señor. Si me quiere seguir en Instagram, también lo puede hacer. @Pastor David Gutiérrez, y será para mí una gran bendición poder orar y servirles en el amor de Dios. Así es que un abrazo a la distancia para todos. Dios bendiga a toda la iglesia. Que Dios me honre en pastorear. Y nos veremos con la ayuda del Señor a la iglesia donde pastoreo el día jueves para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Que Dios me lo bendiga